con nuestra clase. La clase que no vimos la semana pasada. Les recuerdo el título de nuestra clase, o el nombre de nuestra clase es Escatología Actualizada. Déjenme nada más encuentro aquí mi escrito. Estamos en el texto todavía de Mateo 24. Mateo 24. Y la clase de hoy va a estar ahí basada en el verso 14, Mateo 24, 14, que dice: y será proclamada esta buena noticia del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces acuérdense, Mateo 24 lo empezamos a ver y dijimos este pasaje o este discurso de Yeshua es una respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, decimos preguntas, son en realidad como que varias preguntas, ¿verdad? En una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, ¿verdad? Entonces, en base a esa pregunta, Yeshua responde, y ya hemos visto varios aspectos de la respuesta de Yeshua en el pasaje de Mateo 24. Porque él empieza diciendo: miren que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre. Entonces, ya hemos hecho un estudio de esa parte, de los primeros versos, que digamos son cosas, son eventos que tienen que pasar o que van a pasar antes de que llegue lo que ellos estaban preguntando. Entonces están preguntando: ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ya hemos visto varias señales, varias cosas que Yeshua anunció que iban a pasar. ¿Quién se acuerda de alguna de esas señales? Terremotos, guerras, rumores de guerras. Bueno, sí, también. El amor de muchos se enfriará. Entonces hay una serie de cosas, una serie de eventos que podemos nosotros decir que ya están pasando, ¿no? O sea, esas cosas ya están pasando. Falsos cristos, o sea, falsas religiones o falsos mensajes también, porque él dijo: vendrán muchos en mi nombre. Entonces, no necesariamente se está refiriendo a personas, a hombres que digan: yo soy el Mesías, no, sino grupos, ¿verdad? Grupos, denominaciones, religiones. Se está refiriendo a mensajes, temas, doctrinas falsas. O sea, él está englobando todo eso cuando dice: vendrán muchos en mi nombre. O sea, hablando en mi nombre, diciendo o enseñando en mi nombre, pero él está diciendo que eso va a ser falso. Entonces, habló de eso, habló de guerras, muchas cosas que ya vemos que están pasando. Pero cuando llegamos a este verso
el verso 14, ahí dice, y será proclamada esta buena noticia. Otras versiones dicen evangelio, ¿verdad? Y será proclamado este evangelio. A ver, vamos a ver el texto en 2, 3 versiones diferentes. Mateo 24, 14, por favor. A ver, Belita, ¿tú cuál versión tienes? La Biblia. Okay. 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, es la Reina Valera, ¿verdad? Jorge, ¿cuál tienes? También la misma. A ver, hermana. Yo tengo la 1109. Ok. Aquí dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces tendrá fin. Dice que interesante ese cambio. Es la misma Reina Valera, pero la versión antigua. ¿Y qué es lo interesante? Que acá dice a todos los gentiles. Y la 60 dice a todas las naciones, ¿no? Entonces, ahí ya es bueno para el análisis, ¿verdad? Hermano Carlos. La textual dice, y estas cosas del rapto serán proclamadas en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Muy bien, hermano Jorge. A ver, sí. Dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la versión textual, ¿verdad? La textual es más así, es más específica, ¿no? A toda la tierra habitada. Eso es muy bueno, le vamos a comentar por qué. ¿Sí, hermano? Dice el código real, y esta emisora del futuro tendrá que ser proclamada por los Yehudim en toda la tierra habitada, como una declaración solemne a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin de esta edad presente. Muy bien. Ahora fíjense, ¿por qué es bueno ahorita, así como ahorita, leer diferentes versiones? Porque ya vimos varios detalles que cambian de una versión a otra, y si agarramos las 4 o 5 versiones diferentes y las unimos en una sola versión, o dicho de otra manera, escribimos como nuestra propia versión juntando las diferentes versiones, tenemos una versión más completa. ¿Por qué? Porque hay algunas que omiten ciertos detalles o cambian. ¿Por qué la versión Reina Valera, para muchos considerada como una de las mejores versiones? Y esto es algo que aún dentro del propio catolicismo, que el catolicismo pues fueron ellos quienes hicieron las primeras versiones o traducciones tradicionales de las escrituras, como la Vulgata latina, y sin embargo hay gente de mucho prestigio en el catolicismo que han declarado, ¿verdad?, que han dicho o reconocido que la Reina Valera 60 es una versión más completa que cualquiera de las versiones católicas. Sin embargo, surgieron versiones nuevas a partir de que se liberaron los manuscritos de la cueva de Qumran, y que se dio oportunidad a los traductores a examinarlas y sacar nuevas traducciones o nuevas versiones. Entonces salieron a partir de los años 70, salieron nuevas versiones que trajeron importantes cambios o importantes revelaciones, sobre todo en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces sale, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos, que pues inmediatamente fue satanizada por todo el mundo evangélico. Dijeron, no, está manipulada, y que esto y que aquello, y bueno, pues nadie le confió, nadie dio un peso por esa versión. Pero cuando en 1984 sale la NBI, la Nueva Versión Internacional, Editorial Vida,
una editorial cristiana, ¿verdad? Evangélica 100%. Entonces ahí viene pues el cisma, ¿no? La controversia, porque la NBI del 84, los que han tenido oportunidad de leer o de tener en sus manos una Biblia de esas en físico, que diga así, ¿verdad? NBI 1984, es una versión de las Escrituras muy controversial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la traducen tal cual de los manuscritos de la Cueva de Qumran, que son anteriores a cualquier otra traducción, incluyendo la Reina Valera 60, y que trae cambios muy interesantes. Por ejemplo, vamos por mencionar a algunos, el capítulo 16 de Marcos, casi todo el capítulo desaparece, no viene en la versión de la NBI 84. El texto de Juan capítulo 8, cuando habla de el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera, aquel donde el Señor escribe en tierra, y todo ese pasaje no viene en la NBI. Textos como el de Primera de Juan, donde 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra, ese pasaje tampoco viene. Entonces hay varios textos que no venían, e inmediatamente hubo reacciones del mundo cristiano evangélico satanizando la NBI, ¿verdad? Y diciendo que no, le están quitando, y aquí dice que el que le quite y que el que le ponga y que todo eso. Pero quienes hicieron el trabajo dijeron, pues es que nosotros nada más tomamos tal cual, y si estamos omitiendo esos pasajes es porque no están en los escritos que se encontraron en Qumran. Y ahí se comprobó. ¿Qué quiere decir que no están ahí y que sí están en otros manuscritos? Pues quiere decir que fueron agregados, ¿verdad? Textos agregados posteriores. Y bueno, se hizo la polémica, se hizo la controversia. Lo que hizo la editorial Vida y con la NBI en ediciones posteriores, para evitar controversia, fue incluir todos los textos, pero con una nota, ¿verdad? Con una marquita ahí, con un asterisco y una nota al pie de la página que decía: este texto no viene en los manuscritos más antiguos. Y ya, el que lo quiera considerar o no, pero ya incluyeron pues todos los textos, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque ahorita que leímos 24:14 en Mateo, vimos que hay varias diferencias dependiendo de la versión que estés leyendo. Ahora, la versión más antigua de las que leímos ahorita es la Reina Valera antigua. Esa es la más antigua, ¿sí? Y ahí surge la pregunta: ¿por qué dice gentiles? ¿Por qué traduce, verdad, como gentiles? Pues traduce gentiles porque así dice en el griego, ¿sí? En el idioma griego, que es el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, así dice. Se está dirigiendo a los gentiles. Ya otras versiones prefirieron traducir naciones. Ahora, fíjense, porque ahí lo que está dominando es el pensamiento judío. Aunque está escrito en griego, pero lo que predomina es el pensamiento judío. ¿Cuál es el pensamiento judío en relación a las personas? Para el pueblo judío hay 2 clases de personas principalmente en el mundo, generalmente: judíos y gentiles. Y se acabó. O sea, en el mundo hay judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos los demás que no son judíos. Ellos así dividen el mundo. Entonces, el pensamiento ahí en Mateo 24:14, nos guste o no nos guste, es ese. Porque el Código Real traduce, así como nos compartió el hermano Jorge,
porque traduce ahí, y será predicado este evangelio del reino, y especifica por los judíos, a todos los gentiles. Entonces es importante tener esas ideas en mente, ¿sí?, a la hora de considerar esto, porque estamos hablando de escatología actualizada. O sea, ¿cómo van a pasar las cosas? Y yendo al texto, Yeshua cierra el texto diciendo, y entonces vendrá el fin. Ya se me quitó la imagen. A ver, aplánale ahí, Jorge, por favor. Entonces vendrá el fin. La pregunta era sobre el fin del siglo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Entonces Yeshua, esa parte, la parte de cuándo será el fin del siglo, la está contestando en este verso, en el verso 14. Entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se den todas estas condiciones, todas estas señales, con las que empezamos, desde los falsos cristos hasta estas señales acá, cuando todas estas condiciones se cumplan, entonces vendrá el fin. Si vemos la primera señal es los falsos cristos, porque él dice, miren que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Entonces, los falsos mesías o los falsos cristos, como ya dijimos, falsas denominaciones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, todo eso es la primera señal. Ya existe, ya está. Ahora fíjense cuál es la última. La última señal que él menciona es la predicación del evangelio del reino. Pero si nos vamos con la versión, juntando las diferentes, o en mi muy particular punto de vista, ustedes pueden pensar distinto, ¿verdad? Y es totalmente válido. En mi muy particular punto de vista, una versión muy exacta es la del Código Real. ¿Sí? ¿La tiene, hermano? Que nos la lea otra vez, por favor. Mateo 24:14. Si esta mesorá del Malchut tendrá que ser proclamada por los judíos en toda la tierra habitada como una declaración solemne a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin de esta edad presente. Ahí está. Para mí es muy completo, ¿verdad? Muy completo, muy explicadito. Claro, si se lo compartimos a una persona que no sabe o no entiende palabras hebreas, pues le tendríamos que cambiar lo de Besorá, lo de Malhut y eso, pero está muy completa la idea. Ahora, me gusta mucho que usa la expresión tendrá como una condición. Tendrá que ser así. O sea, la Besorá o el evangelio del reino tiene que ser predicado por los judíos. Ahorita hay mucha predicación del evangelio, mucha, demasiada. Ahorita hay muchísimas organizaciones misioneras enviando misioneros. Hay misioneros en China, en India, donde usted no se imagina, allá en la selva del Amazonas, en el Perú. O sea, hay misioneros por todos lados, pero no ha sido suficiente. Si nosotros nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué no ha venido el fin si realmente ahorita con toda la tecnología, ustedes creen que el evangelio no está llegando a toda la tierra, a todas las personas? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no viene el fin? Ahí está la condición, hermano. Cuando leemos y entendemos como debe de ser, la condición dice, y tendrá que ser predicado esta vez, ahora, este evangelio del reino por los judíos, a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Entonces la condición allí es muy clara. Son los judíos los que tienen que predicar el evangelio del reino. O sea, en el judaísmo ahorita, el judaísmo
es una religión que ha sobrevivido, que ha permanecido desde los días de Yeshua y hasta nuestros días. Ya hemos dicho que ahorita el judaísmo también está dividido, hay varios grupos, hay judíos conservadores, hay judíos más liberales, hay judíos muy radicales, hay judíos caraítas, hay diferentes grupos de judíos. Acá dice, los judíos tienen que predicar como dándonos la idea o el mensaje de que tiene que haber unidad en el judaísmo. El judaísmo en general tendrá que aceptar y creer en el Evangelio del Reino. Es decir, tendrán que creer, aceptar a Yeshua como el Mesías, porque eso es lo que le hace falta al judaísmo. En el momento que el judaísmo crea y acepte esto, ellos tendrán la capacidad para proclamar a Yeshua. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero desde que yo he conocido de raíces hebreas y he considerado predicaciones, enseñanzas acerca de las raíces hebreas de nuestra fe, los mejores expositores que yo me he encontrado, que he conocido y que los sigo, que los escucho, que me gusta mucho escucharlos y que sigo pensando sus enseñanzas son complejas, ¿verdad? Son difíciles, pero son tremendos. Uno es pues, el rabino Dan Ben Abraham, otro es el rabino Isaac Shapira y el otro es el rabino Jonathan Cahn. Que gloria al Eterno, ya hay un canal de YouTube, Jonathan Cahn en español, por si no sabían, ¿verdad? Ya hay un canal Jonathan Cahn en español, hay muchas predicaciones ya del rabino Jonathan Cahn en español. La que agarres, ¿no? Está tremenda, la que pongas. Ese hombre de veras, wow, o sea, cada mensaje que transmite está tremendo. Ahora, ¿qué hay en común con estos tres? Que son judíos. Que son judíos convertidos a la fe de Yeshua. Que son judíos, que han creído, que han aceptado. Ahora imagínense miles, acá estamos hablando de tres rabinos judíos que han hecho un tremendo revuelo, ¿verdad? Que ustedes ven los canales de ellos y todo, y sí. Ahora imagínense miles de judíos o de rabinos judíos, si nos enfocamos en rabinos, pero vamos a hablar en general, a miles de judíos creyentes ya en Yeshua. ¿Qué no van a hacer? Entonces yo creo que por ahí va, y por eso la versión del Código Real se me hace muy acertada. Tienen que ser judíos. Ahora, ¿por qué esa palabra? ¿Por qué esa condición? ¿Por qué tienen que ser los judíos? Porque ¿quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas del juego? ¿Verdad? ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién dice cómo se tienen que hacer las cosas? El Eterno. El Eterno. O sea, el hombre desde el principio ha pretendido cambiar las reglas. Desde el principio de los tiempos, el Caín, ¿verdad?, quiso cambiar las reglas en la cuestión de las ofrendas. ¿Se acuerdan? Caín trajo su ofrenda, Abel trajo su ofrenda. El Eterno vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio de la misma manera la ofrenda de Caín. ¿Qué era la ofrenda de Caín? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué trajo Caín de ofrenda? De la cosecha. ¿Sí? ¿Qué trajo Abel? ¿Y qué nos enseña la Torá, verdad? Más adelante, ¿qué se tenía que traer de ofrenda? Principalmente, pues, corderos, animalitos, pues. Entonces, ¿por qué el Eterno vio con agrado? Porque a veces uno piensa que era una cuestión de simpatía, de me caes bien, no, esa era la ofrenda.
la ofrenda. Entonces la ofrenda de Abel estaba más alineada, apegada a la voluntad del Eterno, a la ley del Eterno, a la voluntad del Eterno. No era que, ¿qué traes eso? No, o sea, pero el Eterno tiene sus reglas, el orden establecido. Entonces, las cosas tienen que ser como el Eterno las ha diseñado. Las leyes, las instrucciones en la Torá nos hablan, establecen acerca, por ejemplo, cuando hablamos del pariente redentor. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el libro de Ruth. Los que nos quedamos a la velada, ¿no? Esa velada, cómo estuvo buena esa velada. Estudiamos Ruth y hablamos mucho del pariente redentor. En este caso, vos, pariente más cercano. ¿Quién tiene que redimir entonces? El pariente más cercano. ¿A quién le corresponde, verdad? Al pariente más cercano. Entonces, según está establecido en la Torá, por eso tiene que ser el judío el que redima. Tenemos nosotros en la palabra de Dios que el pueblo de Israel se dividió, porque acá nos habla del evangelio del reino, fíjense, específicamente. Cuando nosotros vemos la palabra evangelio en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra evangelio, si lo metemos en una concordancia, vamos a encontrar que hay varios evangelios. O sea, no nos confundamos, no en el sentido de diferentes mensajes. El mensaje es el mismo, pero el enfoque. O sea, hay diferentes enfoques. Por ejemplo, ¿cuál sería un evangelio? Acá es el evangelio del reino. Pero, ¿de qué otra manera aparece el evangelio en la Biblia? Hay uno que dice el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Yeshua HaMashiach. Es un evangelio muy específico, con un enfoque muy específico. El evangelio de Yeshua HaMashiach. Pero así vamos a encontrar nosotros la palabra evangelio ligada con otro enfoque. Entonces, esto no quiere decir más que la buena noticia enfocada a cierto grupo de personas. Por ejemplo, muy fácil, si nosotros vemos a Yeshua predicando el evangelio ahí en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que la predicación o el mensaje de Yeshua no era el mismo. El ejemplo clásico es Nicodemo contra la samaritana. ¿Cómo se dirigió Yeshua con Nicodemo? ¿Cómo se dirigió con la samaritana? ¿Cuál fue el mensaje que Yeshua le dio a Nicodemo? ¿Cuál fue el mensaje que Yeshua le dio a la samaritana? Si comparamos punto por punto las palabras o el mensaje de Yeshua, nos vamos a dar cuenta que fue un mensaje diferente. El evangelio es el mismo, o sea, la buena noticia en general, el propósito del mensaje es el mismo. Está buscando la redención de la persona. Pero la manera como Yeshua lo expuso, lo compartió, fue diferente con Nicodemo que con la samaritana. ¿Por qué? Porque eran personas muy distintas. Nicodemo era un judío, un rabino, un maestro de la Torá. La samaritana, ella no era judía. Ella pertenecía al grupo de las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces la forma que Yeshua compartió fue muy diferente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos que hay un enfoque distinto del mensaje del evangelio, tenemos que observar que aquí en Mateo 24:14, el evangelio del que Yeshua está hablando es el evangelio del reino. El evangelio del reino. Quiere decir que el mensaje de la buena noticia se va a compartir desde la perspectiva o desde la base del reino. Ahora,
Cuando hablamos del reino, tenemos que ir a la historia. Pueblo de Israel, reino de Israel. ¿Qué pasó con el reino de Israel? Se dividió. El reino se dividió en dos: reino del norte, reino del sur. Reino del norte con 10 tribus, reino del sur con 2 tribus. 2 tribus y alguna gente de otras tribus que también se quedó acá. Pero básicamente son 2 reinos. El reino que era uno quedó dividido en 2. Ahora, el reino del norte desapareció. Vinieron los asirios, los tomaron prisioneros, se los llevaron al exilio y nunca volvieron. Las 10 tribus del norte desaparecen. ¿Cuál permanece? El reino del sur, el reino de Judá. Ese permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque la misma Torá estableció que Judá, o a Judá, de los hijos de Jacob, a él le fue entregado el cetro, el reino. A Judá, a sus descendientes. Ellos tienen o son los poseedores de el cetro, del reino. Por esa razón, Judá permanece. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de redimir? Porque las 10 tribus tienen que ser redimidas, tienen que ser rescatadas. ¿Quién las tiene que rescatar? ¿Quién las tiene que redimir? ¿Quién las tiene que hacer regresar? Judá. Aparte, es el hermano mayor, es el primogénito. Y por ley, ¿verdad? Por ley, por estatuto, por decreto divino, el hermano mayor, en este caso el primogénito, ya hemos aclarado que el primogénito no tiene que ser el mayor de edad, sino el primogénito, considerado el principal entre los hermanos. Ese tiene el deber de redimir y no se le puede quitar, es su deber. Entonces, tiene que ser Judá. En este caso, los judíos, los que traigan de regreso a las tribus perdidas. Ahora, Yeshua, en ese sentido, Yeshua es el pariente más cercano, Yeshua es el redentor, Yeshua es el hermano mayor, Yeshua llena todas las expectativas, todos los títulos, Él los llena. Acá el asunto es que Yeshua vino y Él hizo lo que tenía que hacer, pero Yeshua pasó la estafeta. Y dijo, ahí les dejo la tarea, ¿verdad? Ahí les dejo el trabajo, encárguense de esto. Entonces Yeshua entrenó al grupo de discípulos que, por cierto, eran judíos. Ellos eran judíos y ellos sabían lo que tenían que hacer y lo estaban haciendo muy bien. El libro de los Hechos nos da testimonio por escrito del trabajo que hicieron los discípulos durante el primer siglo. Todavía hasta el libro del Apocalipsis en Juan, con el mensaje, el Apocalipsis es un mensaje a las 7 iglesias en Asia. Todo esto, todo el Nuevo Testamento, los viajes de Rab Shaul, nos dan testimonio de que la tarea se estaba haciendo bien, de manera correcta. El hermano mayor, los judíos, estaban redimiendo al hermano menor. Para eso los tenían que buscar. Por eso Yeshua dijo, vayan, busquen, encuentren a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero obviamente que el enemigo pues también hace su parte. Y así como en el Edén, la serpiente entró ahí en el Edén y confundió a Adán y Eva, hizo lo suyo, ¿verdad? Así también, cuando Yeshua vino y todo iba marchando bien, el enemigo usó otra vez la vieja estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Dividir desde dentro. ¿Sí? Dividir desde dentro.
Entonces, por ahí la historia cambia o sufre un cambio muy fuerte, lo sabemos, con el Imperio Romano, especialmente con cierto emperador. ¿Se acuerdan? ¿De qué emperador estamos hablando? Constantino. Con ese señor, ¿verdad? Que yo no sé si que algunos dicen que se hizo cristiano, otros que no, que si fue estrategia, que si fue instrumento del diablo. Yo no sé, no voy a decir aquí, pero lo que sí sé es que Constantino vino a traer un cambio significativo en la historia y que todo cambió a partir de allí y con los concilios y todo esto. Y si checamos la historia, básicamente, ¿qué hizo? Lo que en ese momento ya se empezó a llamar la iglesia, ¿no? ¿Qué hizo? Sacar a los judíos, hacerlos a un lado. Hay escritos que dicen así: ya no queremos nada con esos tremendos judíos, no queremos saber nada de ellos y hay que sacar todo. Y vinieron los cambios y quita el Shabbat y mete el domingo y que esto y que lo, y deja de las fiestas y vamos mejor a otras fiestas, y todos esos cambios que se vinieron para apagar la fe hebrea, para deslindar todo lo judío de la fe cristiana. Y ahí empezó todo esto, que con la llegada de raíces hebreas en el siglo pasado se empezó a recuperar, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez volvemos al texto. Quienes tienen que predicar el evangelio del reino tienen que ser los judíos. ¿Cuál es el evangelio que se ha predicado y que se predica en la iglesia cristiana? ¿Mande? La ley es un lado, el evangelio de la gracia, ese es, ¿no? Básicamente el evangelio de la gracia. Ese, o el evangelio de Jesucristo también, ¿verdad? Es eso. Cualquier mensaje que tú escuches de un pastor cristiano, de un evangelista, de un predicador ahí en las calles o en las peceras o lo que sea, va a ser el evangelio de la gracia o el evangelio de Jesucristo. No está mal, claro que no. Pero el evangelio que se tiene que predicar, según dice Mateo, para que venga el fin, para que se cumplan las señales y todas las cosas, tiene que ser el evangelio del reino. En el cristianismo nadie prácticamente va a predicar el evangelio del reino. No hablan del reino. El reino es un tema tan importante en la Biblia que yo lo he dicho siempre, ¿no? Tendría que haber una materia en los seminarios que fuera el reino. Pero tú vas a estudiar un seminario y vas a llevar materias que eclesiología, que evangelismo, que geografía bíblica, que consejería, que Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, teología sistemática. Pero reino, nada del reino. Entonces hay un total desconocimiento del tema del reino en el cristianismo. Entonces podemos decir que el cristianismo en general, aunque sea una de las 3 religiones más grandes del mundo en la actualidad, el cristianismo no está capacitado para predicar el evangelio del reino. Quiere decir entonces que en los últimos tiempos, según la pregunta de los discípulos, se tiene que levantar otro grupo que sí va a ser capaz de predicar el evangelio del reino. Y esos son los judíos. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo declara: porque a ellos les pertenece el reino, entre otras cosas. A ellos les pertenece el reino. Ya ni qué decir, ¿verdad? De ellos viene el Mesías y todo lo que dice Pablo, ¿no? Pero a ellos les pertenece el reino. ¿Quién más puede hablar del reino? Transmitir un mensaje efectivo del reino. Abrirle los ojos a los gentiles, porque el mensaje va dirigido a los gentiles. Entonces, así como se discute quiénes son los judíos
también se puede discutir quiénes son los gentiles. En el pensamiento general, gentiles son todos los que no son judíos. En el pensamiento bíblico, los gentiles son específicamente los de las 10 tribus perdidas. Porque todos eran un solo pueblo cuando se dividió el reino, y en la medida que los del reino del norte se fueron degradando o se fueron alejando más y más de Dios y fueron cayendo en pecados abominables, los del reino del sur, es decir, los judíos, los degradaron también hasta llamarlos gentiles. Estos ya se hicieron gentiles. Fíjense, de ser pueblo de Dios, terminaron siendo gentiles. Y a partir de ahí el término gentil es más enfocado en las 10 tribus perdidas, o las 10 tribus del pueblo del reino del norte. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se usa el término gentil, no está enfocado tanto en las naciones en general o en todos los pueblos de la tierra. Está enfocado en las ovejas perdidas. Está enfocado en las tribus del norte. Porque en el orden de la redención, primero se tiene que redimir al hermano mayor, que es lo que hizo Yeshua. Porque todos sus discípulos eran judíos. Y los 3,000 convertidos por el sermón de Pedro eran judíos. Y los 5,000 del segundo sermón de Pedro eran judíos. Y cuando dice el libro de los Hechos, y toda Jerusalén se llenó de la doctrina, todos eran judíos. Judíos que vivían en otras partes, en otras regiones. Los que escucharon el sermón de Pedro, ¿se acuerdan? Ahí menciona varios pueblos que dijeron: oye, ¿cómo es posible nosotros que venimos de tal parte? O ¿cómo los oímos en nuestro idioma? Eran judíos, pero ellos ya hablaban otras lenguas porque vivían en otras regiones. Sí. Entonces, el mensaje iba yendo hacia otras naciones, pero con los judíos. Entonces, ahí va el orden. Ellos tenían que redimir a los gentiles. Entonces, ese es el orden establecido. La redención de todas las naciones en general también se va a dar de una manera paralela, pero el orden establecido, y lo dice el Rav Shaul en su carta a los romanos: al judío primeramente y también al griego. Cuando él dice el griego, pues ya es como que todos los demás no, pero hay un orden. Cuando Yeshua dijo: me seréis testigos, ¿en dónde dijo? Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora sí vámonos hasta todos los términos de la tierra. Pero hay un orden, no te puedes brincar el orden. Señor, no, yo Samaria me lo quiero brincar, ¿no? Señor, yo de Jerusalén me voy derecho al fin del mundo. No, así no es. ¿Y qué es lo que pasa en el cristianismo? ¿Verdad? Pasa mucho eso. Quieren brincar el orden establecido. Yo me quiero ir de misionero a India, China. Les predíquele a tu colonia, ingrato, primero. Mucha gente ahí en tu colonia. ¿Quieres ir a China? Aquí hay muchos restaurantes chinos, les predíquele a los chinos de tu ciudad. ¿Para qué quieres ir tan lejos? O sea, no hay que brincarse el orden. Hay un orden establecido. Y según el orden, son los judíos los que tienen que predicar. ¿Sí, hermano Carlos? Sí, el problema fue que primero nos enseñaron el evangelio de la gracia, sin antes enseñarnos el plan de Dios. La base está en los judíos, porque ellos conocen la historia del pueblo de Israel. Entonces, la gracia, aunque el Dios del Antiguo Testamento sea un Dios de castigo, de terror, Él es también misericordioso. Lo reconoció Pablo, lo reconoció Daniel, lo reconoció en todo. Lo que debemos de aprender es primero
gloria a Dios, uno y todos. Porque la gente piensa que primero hay que dar el evangelio de gracia, sí, pero tiene que conocer el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Toda la historia del pueblo judío. Porque ahí vienen todos desde los pregoneros de justicia de los cielos hasta después, pasando por José, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, y todos los demás, ¿verdad? Salomón, David, etc. Entonces, si nos enseñan que con la gracia tenemos todo, y hay gente que ya ha desechado el Antiguo Testamento, y eso es falso, porque somos muy iguales. Sí, ya hoy en día una de las bondades que ha traído toda la globalización y todo esto es que también, así como nos llegó a nosotros el tema de las raíces hebreas, así les está llegando a los judíos el mensaje de la gracia o el mensaje del evangelio. Así están conociendo muchos judíos a Yeshua, porque para ellos por muchos siglos, y usted sabe que por temas de odio y de antisemitismo y todo esto, los judíos tenían en general prohibido escuchar a los evangélicos, tenían prohibido leer el Nuevo Testamento. Para ellos escuchar el nombre de Jesús era... Pero ahora, con el tema de las raíces hebreas y todo esto, o sea, de repente ellos, los judíos, ya no escuchan Jesús, escuchan Yeshua, y para ellos es Yeshua, porque Yeshua es hebreo, ¿verdad? O sea, para ellos Yeshua tiene un significado. Y entonces ellos empiezan, y ahora con el esfuerzo que hacen los judíos que se han convertido, se está abriendo más el mensaje del evangelio. Uno de los primeros videos que yo vi ya estando en Raíces fue precisamente el de iglesias o congregaciones, por cierto, así como nosotros, ¿no? Sin letreros, sin nada, como que secretas, allá en Israel, en Jerusalén, en otras ciudades. Hay un reportaje que si ustedes lo buscan en YouTube como ¿cómo aparece? Como judíos creyentes en Yeshua o algo así, aparece ahí en YouTube. Y es un video como de 15 minutos de una investigación, un documental que hizo por ahí un periodista, y donde él platica con varias personas que creen en Yeshua y los cuestiona y le dice: oye, pero ¿cómo fue? Incluso le dan chance de visitar una de las congregaciones y tomar algunos videos ahí de cómo cantan, cómo alaban y todo eso. Pero está muy interesante. Y cuando ellos dan su testimonio, ellos dicen que precisamente hablan de eso, ¿no? Es que a mí siempre me prohibieron, es que en mi casa no se podía. Incluso algunos dicen: oye, no, pero no me grabes porque en mi casa no saben que yo soy creyente en Yeshua y cosas así. Y dicen: a mí siempre me educaron, me enseñaron que todo eso era malo, pero entonces ¿cómo conociste? No, pues que un amigo, no, que esto, que lo otro. Y es que yo leí, y es que ya está en hebreo, y es que ya realmente Yeshua no es lo que nos habían dicho. O sea, es judío, empezando por ahí. Dicen: es que él es judío, es un rabino. O sea, nosotros siempre nos dijeron que no, que es que el Dios de los cristianos, pero es un rabino, igual que del judío, y mira sus enseñanzas. Y es la manera como el mensaje ha ido llegando. Entonces, cada vez hay más judíos convertidos a Yeshua, y son precisamente esos judíos convertidos los que están abriendo el camino, y más los rabinos. Entonces, la condición de Mateo 24:14 es que se predique el evangelio del reino. 1. 2, que el evangelio del reino lo prediquen los judíos, no otra gente, los judíos. 3, que el evangelio del reino sea predicado por los judíos a los gentiles, entendiendo quiénes son los gentiles. Entonces vendrá el fin. Y con eso nos quedamos, ¿verdad? Para darle continuidad al próximo Shabbat a este mismo pensamiento, ¿verdad? ¿Qué es el fin? Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué?
a qué se refiere con el fin. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, específicamente qué es el fin. Porque en un libro, en una película, el fin, pues es ya, fin, se acabó, ya. Vámonos, ya ciérrale, ya apaga las luces, fin, ya. Pero allí, en el contexto de Mateo 24, vamos a ver específicamente a qué se refiere. ¿Qué es el fin? Hasta aquí ya vimos las condiciones que se tienen que dar, desde señales de falsas denominaciones, desastres, etcétera, etcétera, hasta la predicación del Evangelio del Reino por parte de los judíos a los gentiles, y entonces, y solamente entonces vendrá el fin. Así usted y yo podemos saber, mis hermanos, ahorita, que no puede venir el fin. Todavía no. Hasta que muchos judíos estén proclamando el Evangelio del Reino. Entonces vendrá el fin. Shalom, shalom. Nos vemos. Por hoy es todo.